Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El hermoso y desafiante Sendero de los Apalaches fue creado por voluntarios en el siglo XX. No sales por la puerta sin saber a lo que te puedes enfrentar. El autor Bill Bryson tenía la intención de recorrer el Sendero de los Apalaches, pero tenía que estar preparado. El Sendero de los Apalaches es quizás la ruta de senderismo más famosa de los Estados Unidos. Comienza en Georgia y se extiende hasta Maine, atravesando bosques, montañas y llanuras. Lo sorprendente es que el sendero se creó completamente de forma artificial. Esta no es una ruta utilizada por generaciones de nativos americanos o colonos cuando se desplazaban por el país. En cambio, era la visión de un hombre, un guardabosques y conservacionista estadounidense llamado Benton McCalle. McCalle formuló su plan en 1921. Quería establecer un sendero gigante de unas 200 millas de longitud. A lo largo de los años, McCalle siguió perfeccionando esta visión, pero no fue hasta que un apasionado excursionista llamado Myron Avery se involucró que las cosas empezaron. Avery trazó un mapa del sendero, y utilizó equipos de voluntarios de clubes de senderismo para rastrearlo en el suelo. En agosto de 1937, estaba terminado. En el camino, se agregaron otras 1,000 millas al plan original de McCalle. El sendero terminado tiene unas 100 millas en total, aunque las estimaciones de su longitud varían, y los factores estacionales y las obras de construcción de carreteras también afectan a su longitud al cambiar el recorrido. Los voluntarios establecieron el camino y, hasta el día de hoy, son los voluntarios quienes lo recorren. Sin embargo, el Sendero de los Apalaches no es un paseo por el parque. Incluso para los excursionistas y exploradores experimentados en óptimas condiciones físicas, el largo sendero representa un serio desafío físico. Su paisaje es variado, hay tramos más suaves, pero también algunas montañas, la más alta de las cuales alcanza su punto máximo a unos 700 pies. Puede encontrar fácilmente desafíos inesperados al recorrer la ruta. Bryson investigó los peligros que acechaban los bosques de Norteamérica mientras se preparaba para abordar el sendero. Los osos, por ejemplo, son un peligro actual. Hay aproximadamente 500,000 osos negros en Norteamérica, y muchos han sido vistos a lo largo del Sendero de los Apalaches. Afortunadamente, no hay osos pardos en sus cercanías. Estos terrores más famosos se encuentran principalmente en el Parque Nacional de Yellowstone y sus alrededores, mucho más al oeste. Ahora que sabía exactamente a qué tipo de aventura podía enfrentarse, Bryson estaba listo para atarse las botas. El desierto de las 100 millas, densamente boscoso, de Maine bien merece su nombre. Cuando llegó agosto, el autor estaba listo para la siguiente etapa del sendero. Katz y él volvieron a estar juntos. El plan esta vez era atravesar Maine. Su objetivo era el monte Katahdin, el punto más septentrional del Sendero de los Apalaches. Para llegar allí, tendrían que atravesar el desierto de las 100 millas, una tarea nada fácil. La ruta tiene apenas 100 millas de largo, 99,7 millas. A lo largo de su extensión boscosa, apenas hay civilización de la que hablar, no hay casas, tiendas ni cabinas telefónicas, solo bosques casi hasta la cima del Katahdin. En circunstancias normales, se necesitan entre 7 y 10 días para cruzar este desierto. Tienes que empacar bien y estar preparado, ya que no hay ningún lugar donde recoger suministros en el camino. Por lo tanto, tanto Bryson como Katz partieron con enormes mochilas llenas de ropa, comida y cualquier otra cosa que pudieran necesitar. Pero la planificación solo puede llevarte hasta cierto punto. Solo los primeros días de la caminata se pusieron manos a la obra. Frustrado por el peso de sus provisiones el primer día, Katz tiró a la basura la mayor parte de su mochila, incluida, y esto es realmente increíble, su botella de agua. Unos días más tarde, la pareja subió a Barren Mountain, y notaron que se estaban quedando sin agua. Dejando a Katz descansar,
Bryson siguió buscando agua en Cloud Pond, donde Katz lo alcanzaría. Pero mientras Bryson esperaba, Katz no aparecía por ningún lado. Cada vez más preocupado, Bryson fue a buscar a su amigo, pero fue en vano. Al caer la noche, Bryson regresó a Cloud Pond y estableció el campamento. A la mañana siguiente, regresó al sendero solo para encontrar a Katz, sentada en un tronco, fumando un cigarrillo. De hecho, había perdido por completo el estanque y se había perdido buscando agua. Afortunadamente, de alguna manera regresó al sendero y decidió sentarse y esperar, con la esperanza de ver a Bryson. Fue un alivio, pero toda la experiencia resultó ser demasiado para los dos. Era hora de dejarlo todo. Nunca llegaron a Katahdin ni al final del sendero, pero con tanto sendero de los Apalaches a sus espaldas, ¿había algo de lo que avergonzarse? No, tenían mucho de qué enorgullecerse. Hay muchos bosques que el Servicio Forestal de los Estados Unidos debe cuidar, pero no siempre son tan ecológicos. Era principios de marzo de 1996, y el autor estaba con su viejo amigo de la escuela Steven Katz. Ambos habían crecido en Des Moines, Iowa, y habían decidido recorrer juntos el sendero de los Apalaches. Comenzaron en Georgia, en el Parque Estatal Amicalola Falls, justo debajo de Springer Mountain, el extremo sur del sendero de los Apalaches. La primera parte del sendero llevó a los dos compañeros a través de un bosque. No iban a ver una carretera pública durante 4 días, y mucho menos nada parecido a un pueblo. El bosque en sí se conoce como el bosque de Chattahoochee, que alguna vez cubrió unos 950 millones de acres. Lamentablemente, la mayor parte ya no existe. Pero como puede atestiguar Bryson, cuando lo recorres con dificultad, todavía parece bastante enorme. Hay una enorme cantidad de bosques en los aunque puede que no te des cuenta. Alrededor de un tercio del área de los 48 estados contiguos es bosque, aproximadamente 728 millones de acres. El gobierno de los Estados Unidos posee alrededor de 240 millones de acres en total. De esa cantidad, una agencia federal, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, administra 191 millones de acres. La agencia se fundó en 1905. La idea era que supervisara y protegiera los bosques. Pero hoy, a pesar de su nombre, sus funciones no se limitan al cuidado de los árboles. Gran parte del bosque al que se dedica está designado como de uso múltiple. Eso significa que allí se llevan a cabo todo tipo de actividades desfavorables y poco ecológicas. La extracción de petróleo y gas, la minería y la tala de madera para la construcción, y el combustible son todo un juego limpio. Hoy en día, por contradictorio que parezca, el Servicio Forestal de los Estados Unidos gasta la mayor parte de su energía en construir carreteras. Los bosques nacionales de los Estados Unidos ya tienen 378,000 millas de carreteras, y la agencia quiere construir 580,000 más para mediados de siglo. El Servicio Forestal de los Estados Unidos también tiene el segundo mayor número de ingenieros viales de cualquier institución gubernamental del mundo. No hace falta decir que Bryson y Katz se encontraron con varios de estos caminos durante su caminata por esta parte del sendero. Caminar por el sendero de los Apalaches significa lidiar con todo tipo de clima y terreno. Cuando Bryson y Katz emprendieron el camino en marzo, la primavera aún no había llegado. Las temperaturas aún no habían subido y apenas se oía un chirrido. La ausencia de pájaros e insectos creó un bosque muy tranquilo. La mayoría de las veces, Bryson caminaba muy por delante de Katz, que tenía problemas con el ritmo. Cada uno estaba solo en su soledad. A pesar del agradable clima templado, los demás excursionistas no se veían por ningún lado, y podían pasar horas sin toparse con nadie. Sin embargo, cuando llegaron a Carolina del Norte, el clima empeoró. Una mañana temprano, después de llegar a la curiosamente llamada Big Bad Mountain, los copos de nieve empezaron a caer suavemente hacia abajo. Al mediodía, el viento se había levantado y con él llegó una cantidad incalculable de nieve.
El sendero por el que estaban no los conducía a la montaña, sino que pasaba por su ladera por una pista cada vez más estrecha, en un punto de solo 15 pulgadas de ancho. De un lado estaba la montaña rocosa, del otro, una caída de 80 pies. No habría sido una ruta fácil, incluso con buen tiempo. Las rocas y las raíces de los árboles cubrían el camino, pero ahora existía el peligro omnipresente de que el hielo se congelara en capas e invisible bajo la nieve acumulada. Fueron azotados por lo que parecía una tempestad mientras trataban de mirar a través de la espesa nieve voladora, sin tropezar mientras lo hacían. En 2 horas, lograron cubrir poco más de media milla. Con el tiempo, el suelo se hizo más sólido, pero no hubo tiempo para descansar. Tuvieron que seguir esforzándose y, finalmente, agotados y maltratados, llegaron a su campamento para pasar la noche, el acertadamente llamado Big Spring Shelter. Fue un bendito alivio. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes no solo es grande, sino que también merece la pena contemplar su vida silvestre y su belleza natural. Era lo suficientemente gratificante como para haber atravesado la nieve, pero había un premio aún mayor al alcance de la mano. Bryson y Katz ya habían llegado a Tennessee. Ante ellos se extendía el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, unas asombrosas 800 millas cuadradas de bosque repleto de animales y plantas. El sendero que atraviesa los Smokies, como se le conoce más informalmente, sigue la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. Tiene 71 millas de largo y requiere la cima de 16 montañas, cada una de más de 6,000 pies de altura. De hecho, el punto más alto de todo el sendero de los Apalaches, la montaña Clingmans Dome, se encuentra en los Smokies, con una impresionante altura de 643 pies. En el parque encontrarás más de 1.500 tipos de flores silvestres y 2.000 tipos de hongos. También hay 130 especies diferentes de árboles, algo impresionante si se tiene en cuenta que solo hay 85 especies en toda Europa. El parque tampoco carece de vida silvestre. Es el hogar de 67 tipos diferentes de mamíferos, incluida una población de alrededor de 400 a 600 osos. También hay 80 especies de reptiles y anfibios, que pueden llegar a crecer bastante. La salamandra Ilvender crece hasta 2 pies de largo. Lo que es aún más sorprendente es que 1/3 de los mejillones del mundo se encuentran en los Smokies, es decir, 300 tipos diferentes. Y tienen algunos nombres geniales. Los favoritos del autor son la verruga morada, el mejillón perlado con cara de mono y la punta de cerdo brillante. Cuando se describe semejante riqueza, se podría pensar que el parque se parece a un Edén moderno. Sin embargo, lamentablemente, el Servicio de Parques de los Estados Unidos lo descuida en su mayoría. Esto significa que muchas especies de plantas y animales están en riesgo o en peligro de extinción. Consideremos los mejillones. De las 300 variedades que se encuentran en los Smokies, la mitad están en peligro de extinción. No son muy apreciados y, en consecuencia, parece que no se los considera dignos de protección. Increíblemente, en 1957, el Servicio de Parques de los Estados Unidos incluso vertió veneno en uno de los arroyos del parque para recuperarlo de las numerosas truchas arcoíris que desovaban allí. Decenas de miles de peces murieron, y 31 especies desaparecieron del arroyo en total. Incluso lograron erradicar el bagre loco, que, hasta ese momento, no se sabía que existiera en el parque. En total, Bryson y Katz tardaron 7 días en llegar al límite norte del parque. Necesitaban suministros y sabían que podían encontrarlos en la ciudad de Gatlinburg. Fue un shock. Del sereno resplandor de los Smokies, se vieron inmersos en un horror demasiado comercializado, innumerables restaurantes de comida rápida, 400 tiendas de regalos y 100 moteles, casi todos agrupados en una vil calle principal. Pero una cosa a la que no podían culpar era a pasar una noche en casa. Después de tanta lluvia, se necesitaba urgentemente una noche en una cama cálida y seca. Temprano a la mañana siguiente hicieron las maletas y se marcharon rápido, se dirigían a Virginia en automóvil.
El sendero de los Apalaches está lleno de árboles increíbles, pero lamentablemente son extremadamente vulnerables. Mientras el autor recorría el sendero, disponía de muchas horas para observar la belleza que lo rodeaba. Se sintió especialmente atraído por los árboles y pronto llegó a apreciar su maravilla. Los árboles pueden absorber increíbles volúmenes de agua hasta sus ramas y hojas superiores. Para ello, utilizan 3 capas de tejido vivo: floema, cambium y xilema. Estos se encuentran justo debajo de la corteza, rodeando el núcleo grueso y muerto de la madera. 3 capas delgadas de células, eso es todo. Increíblemente, en los días cálidos, los árboles grandes pueden levantar cientos de galones de agua. Los árboles también tienen mecanismos de defensa impresionantes para protegerse contra los organismos invasores. El árbol del caucho, por ejemplo, filtra látex para evitar que las criaturas depredadoras, por pequeñas que sean, las muerdan. Otros árboles inundan sus hojas con tanino, una sustancia de sabor amargo que las orugas detestan. A pesar de estos esfuerzos, un invasor con una fuerte voluntad a menudo encontrará una salida. Desafortunadamente, el hongo Endothia parasitica arrasó los hermosos castaños de los Apalaches a principios del siglo XX. Lo más probable es que sus esporas hayan llegado en un cargamento de madera infectada procedente de Asia. En ese momento, 1/4 parte de los árboles de los Apalaches eran castaños. Hasta el último de ellos fue destruido cuando las esporas del hongo se dispersaron por los bosques de los Apalaches, entraron en las castañas y se tragaron las células del cambium de los árboles. Pero basta de hablar de árboles. En Virginia, Bryson y Katz se encontraron lejos del bosque. Ahora seguían la cresta de 400 millas de largo de la que las famosas montañas Blue Ridge reciben su nombre. La cresta en sí tiene alrededor de 1 o 2 millas de ancho y, aparte de alguna caída ocasional o en la cima de la montaña, mantiene una altura de 3,000 pies a lo largo de gran parte de su longitud. En primavera, Bryson y Katz tuvieron la suerte de disfrutar de unas vistas espléndidas. Al oeste se extendía la gran llanura verde del Valle de Virginia, y al este, colinas bajas adornadas con granjas agrupadas y carreteras solitarias. Durante casi una semana, el paisaje pareció ser suyo y solo suyo. Montaron sus tiendas de campaña o se alojaron en refugios, casi nunca vieron a otros excursionistas, y sobrevivieron con fideos y barras de Snickers. Sin embargo, cuando por fin divisaron un pueblo en la distancia, se dieron cuenta de que era necesario un cambio. Los estadounidenses letárgicos tienen suerte de tener el Parque Nacional Shenandoah, a pesar de sus problemas. La ciudad que los 2 compañeros habían espiado era Waynesboro, Virginia. En muchos sentidos, es una típica ciudad estadounidense, construida para los usuarios de automóviles a pesar de estar situada justo al lado del sendero de los Apalaches. Sorprendentemente, el autor fue recibido con incredulidad cuando preguntó por indicaciones para llegar a pie al Kmart local. ¿Dónde estaba su auto? Quería comprar un repelente de insectos, y no pensó en caminar más o menos 1 milla en cada dirección. Quizá no sea tan sorprendente que Bryson se encontrara con esta reacción. Por lo general, las personas no caminan mucho en los y resultó que no había aceras peatonales en el camino a Kmart. El estadounidense promedio camina solo 1,4 millas a la semana. Eso es lo que Bryson y Katz recorrían cada 20 minutos mientras recorrían el sendero de los Apalaches. Los estadounidenses casi siempre prefieren conducir, incluso en distancias cortas. De hecho, una conocida de Bryson conduce los 600 metros hasta su trabajo todos los días, mientras que otra conduce 1/4 de milla hasta el gimnasio. Pero pronto llegó el momento de dejar Waynesboro. Los 2 amigos tomaron un taxi de regreso al sendero, a la entrada del Parque Nacional Shenandoah. El parque en sí es precioso y se pueden dar agradables paseos, pero la contaminación ha tenido un gran impacto en la vida silvestre del lugar y, al mismo tiempo, ha afectado a la visibilidad a largas distancias. Y gracias a la lluvia ácida, la población de truchas del parque se ha reducido gravemente.
La falta de fondos también significa que los caminos superpoblados están en pésimas condiciones. Por la misma razón, muchos de los senderos laterales del parque están cerrados o se están desmoronando gravemente. De hecho, uno de sus principales lugares recreativos, Matthews Arm Campground, se cerró permanentemente poco antes de la visita de Bryson, mientras que muchos otros abren solo unos meses cada año. La verdadera razón por la que la gente acude al parque es la abundancia de vida silvestre y naturaleza. El propio Bryson vio muchos ciervos, un búho, muchos pájaros, ardillas y muchos insectos zumbantes. Esto explica por qué cada año unos 2 millones de personas visitan el parque. Si hay algo especialmente positivo, es que los voluntarios del Potomac Appalachian Trail Club están haciendo todo lo posible para mantener los senderos que atraviesan el parque, incluido el Sendero de los Apalaches. A pesar de las quejas de Bryson y de los muchos problemas que tuvo, sigue reconociendo que el Parque Nacional de Shenandoah es posiblemente el más hermoso que haya visitado en su vida. El sendero pasa por Harper's Ferry, un sitio de importancia histórica durante la Guerra Civil. Bryson y Katz sabían que habían hecho una buena racha, y decidieron terminar esta etapa en particular de su caminata en Front Royal, un pequeño pueblo en el extremo norte del Shenandoah. Planeaban volver a reunirse en Maine unos meses después y continuar el camino desde allí. Pero primero, Bryson quería hacer algunos estiramientos solo en Virginia Occidental, Pensilvania, Massachusetts, Vermont y New Hampshire. Su coche lo llevaría al punto de partida, y planificaría una ruta en consecuencia para volver a su vehículo. Su primera parada fue Harper's Ferry, Virginia Occidental, un sitio estrechamente asociado con la Guerra Civil estadounidense de 1861-1865. En 1859, el abolicionista John Brown, con su banda de solo 21 hombres, ideó un ambicioso plan para liberar a todos los esclavos de Estados Unidos. Se las arreglaron para irrumpir en un arsenal federal en Harper's Ferry y robar unos 100,000 fusiles, así como enormes cantidades de munición. El presidente James Buchanan no tenía nada de eso. El teniente coronel Robert T. Lee, que en ese momento todavía era leal a la Unión, fue enviado para resolverlos. Él y sus hombres no tardaron más de unos minutos en reprimir la rebelión y recuperar el arsenal federal. Lo más importante es que también capturaron a Brown, quien más tarde fue condenado a muerte en la horca. Fue este acto el que marcó la próxima guerra, y estableció los grandes problemas que serían impugnados. Los abolicionistas del norte consideraban a Brown un mártir, mientras que los sureños empezaron a ponerse nerviosos porque los intentos de liberar a los esclavos pronto se convertirían en la norma y se armaron preparados para ello. En poco tiempo, comenzó la Guerra Civil estadounidense. Una vez que se dio cuenta del significado histórico y la importancia de Harper's Ferry, Bryson decidió continuar su viaje a Pensilvania. En Pensilvania, el Sendero de los Apalaches se dirige hacia el noreste durante unas 230 millas. Para ser honesto, es una exageración sosa. No hay parques nacionales, bosques ni vistas inspiradoras de las que hablar. Lo que es peor, los caminantes suelen regresar a sus hogares desde esta parte del sendero después de accidentes al caer sobre las rocas. Estas rocas de formas extrañas están dispersas en extrañas pilas por el paisaje, una característica del constante congelamiento y deshielo que sufrieron durante la última glaciación de la zona. Ya que estamos en el tema, exploremos la historia geológica de los Montes Apalaches. Los Montes Apalaches se formaron cuando los continentes chocaron, pero ahora se están reduciendo, de forma lenta pero segura. Hace más de 1.000 millones de años, los continentes que conocemos hoy en día eran solo una masa terrestre única y grande. Este supercontinente se conocía como Pangea, y el mar que lo rodeaba se llamaba Panzalasa. La turbulencia en el manto terrestre provocó que Pangea se dividiera en varios continentes que, lentamente, muy lentamente, se desplazaron a la deriva y, en ocasiones, chocaron entre sí. De hecho, los continentes se han unido varias veces desde su separación inicial. En la tercera de estas colisiones, hace unos 470 millones de años, comenzaron a formarse los Montes Apalaches.
Hubo 3 fases de construcción de montañas en los Apalaches en total. Estas 3 orogenias, como se las conoce, dieron forma a los Apalaches que conocemos hoy en día. Las orogenias tacónica y acadiana son las principales responsables de los Apalaches del norte, mientras que la orogenia allegheniana es la que formó la cordillera central y meridional. Pero las cadenas montañosas no solo crecen. Entre los períodos de formación de las montañas, los factores ambientales destruyen las propias rocas. Los Apalaches no son diferentes. Según el geólogo James Trefill, un arroyo de montaña puede erosionar alrededor de 1,000 pies cúbicos de arena y otras partículas cada año. En otras palabras, un arroyo tardaría aproximadamente 500 millones de años en erosionar los 500,000 millones de pies cúbicos de masa del monte Washington. Por supuesto, este proceso funciona en ciclos, a veces varias veces. Las montañas aumentan en masa y altura, se pulverizan gradualmente, solo para volver a elevarse. Hasta ahora, los Apalaches han tenido 2 ciclos de este tipo, y actualmente se están reduciendo unos 0,3 milímetros cada año. Ahora que hemos aprendido un poco desde el punto de vista científico, volvamos al tema. Las montañas blancas son una sección particularmente peligrosa del sendero de los Apalaches. Conducir de ida y vuelta entre puntos del sendero estaba muy bien, pero el autor quería recorrer una distancia real antes de volver a encontrarse con Katz, por lo que Bryson hizo que su amable esposa lo dejara cerca de Stockbridge. Quería caminar durante 3 días por las colinas boscosas de Berkshire, en el suroeste de Massachusetts. Los Berkshires comprenden alrededor de 100,000 acres de bosque. Están repletos de vida silvestre, a pesar de que la caza ha reducido considerablemente el número de animales con el tiempo. El periquito de Carolina es una de esas víctimas del sacrificio. Desde que los peregrinos pisaron por primera vez la costa noreste en el siglo XVII, fue un objetivo. Por supuesto, los granjeros vieron el gusto del pájaro por la fruta como una amenaza para sus cultivos, pero la mayoría de las veces la criatura fue abatida porque su plumaje servía para adornar sombreros de buen gusto. Para 1914, ya no existía. Una vez que visitó Massachusetts y un poco de Vermont, Bryson decidió dirigirse a las notoriamente peligrosas montañas blancas de New Hampshire. Esta vez lo acompañaba Bill Abdu, un vecino amigo suyo de Hanover, New Hampshire. Lo que hace que las montañas blancas sean tan peligrosas es que el clima puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Incluso en los días más calurosos, de repente puedes quedarte atrapado por los vientos fríos y la lluvia. En tales circunstancias, la hipotermia es un riesgo grave. Es una afección extraña. A medida que la temperatura corporal desciende a niveles fatalmente bajos, comienzas a sentir aturdimiento y, en poco tiempo, puedes caer en alucinaciones. En la etapa final de la hipotermia, el cuerpo confunde el frío con un calor ardiente y punzante. A menudo se encuentra a las víctimas parcialmente desnudas, ya que se han arrancado la ropa en un intento de sobrellevarlo. Lo más importante es que la mayoría de las víctimas de hipotermia no mueren realmente en condiciones extremas, sino cuando el clima es templado, y no se han preparado adecuadamente o cometen errores tontos. Esto le ocurrió a Richard Salinas en 1990 cuando hacía senderismo en Carolina del Norte. A medida que bajaban las temperaturas, el experimentado excursionista se desorientó y comenzó a tomar decisiones imprudentes que normalmente nunca habría considerado. En este caso, decidió cruzar un río. Más tarde, un grupo de búsqueda encontró su chaqueta y su mochila en el bosque, que había abandonado en su confusión. Su cuerpo fue descubierto unos meses después en el río Linville. Bryson tuvo su propio susto de hipotermia cuando intentaba escalar el monte Lafayette de 5,249 pies. El clima había sido templado y soleado, pero como era de esperar en las montañas blancas, esto cambió repentinamente. La temperatura se desplomó y Bryson comenzó a sentir frío y aturdido. Había dejado imprudentemente la ropa que le sobraba en casa. A pesar del riesgo, siguió adelante. Esta vez tuvo suerte.
El tiempo cambió una vez más, esta vez para mejor, y esas primeras punzadas de confusión desaparecieron con el calor del sol. Se había salido con la suya, pero había sido un shock para el sistema.